La teoría de grafo de comunicaciones es una teoría que tiene que ver con la geografía del transporte y que se basa en dos conceptos claves. Por un lado, los arcos, que serían las vías de comunicación, ya sean carretera, líneas ferroviarias, ya sea una línea de transporte aéreo, marítimo, etc. Y por otro lado, los nodos, que se representan esquematizadamente, como vemos, con un punto al que se le da un determinado nombre. Nodo, en principio, podría equivaler a una ciudad o a cualquier otro espacio dentro de la estructura de transporte donde se produce una ruptura de carga. Una ruptura de carga quiere decir alguna interrupción en el transporte. Por ejemplo, trasvase de una carga que viene en barco a otro medio de comunicación como ferrocarril. Las rupturas de carga implican en principio un coste adicional importante del transporte, por lo cual, a efectos de esta teoría, pasar de A a D es costoso porque hay una ruptura de carga, o pasar de A a F es costoso porque hay una, dos, tres rupturas de carga. Eh, esta noción de la teoría de grafos no tiene en cuenta ni el tamaño o distancia que hay en un arco, es decir, entre dos enclaves de transporte, ni tampoco la calidad de esas vías, redes de comunicación. Bueno, entonces a partir de estas nociones describe siempre los mismos parámetros, la matriz de accesibilidad, la matriz de conectividad y algunos índices como es el índice alfa, el índice beta, que ahora veremos, y por último también el tipo de red que es según la clasificación de Tafel. Bueno, entonces a partir de este grafo de comunicaciones vamos a construir en primer lugar la matriz de accesibilidad. Ponemos la tabla de doble entrada, lógicamente las diagonales AA pues no ponemos nada, ponemos una raya y vamos a ir viendo cuántos recorridos hay que hacer desde A hasta cada una de las demás ciudades. Por ejemplo, de A a B únicamente hay un arco, pues ponemos 1. De A a C, 1. De A a D, por el camino más corto siempre, como mínimo 1, 2. Dos accesos, ¿no? Por tanto, ponemos 2. De A a E, 3, por el camino más corto. De A a F, 4. Y esta fila 1, 1, 2, 3, 4 es la misma que ponemos en la columna, porque lógicamente es simétrico. De B a A habrá lo mismo que de A a B. Por tanto, este valor le ponemos aquí, este valor le ponemos aquí, etcétera. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bueno, y así vamos reconstruyendo el resto de esta matriz. En realidad es una tabla de doble entrada, como puedes comprobar, ¿no? Y luego sumamos, para hallar el índice de Simbel, sumamos el número total de recorridos. El índice de Simbel nos dice desde A cuántos recorridos hay que hacer para conectarse con el resto de la red. Entonces sumamos 1 más 1, 2 y 2, 4, 7, 11. Ese es el índice de Simbel. Bueno, también podemos poner el número máximo de recorridos para saber cuál es la distancia superior que hay desde ese enclave. Pero bueno, sobre todo nos interesa eso, el índice de Simbel, 11. Para el caso de B, sumamos toda su fila, o daría igual toda su columna, 9, etcétera. Entonces, en esta red lo que se nos indica es que el mejor situado como enclave de transporte es el punto D, dado que su índice de Simbel es el más bajo, 7. Además, pues salta a la vista, ¿no? D sería la posición privilegiada dentro de este entramado porque desde D se puede acceder con el menor número de recorridos a cualquier otro punto de la red. En tanto que el peor situado es F, también parece de lógica, porque desde F hay que hacer 13 recorridos. Bueno, si sumamos toda esta columna nos da 58 y si dividimos por el número de arcos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos da 9,66, que sería la media del índice de Simbel. ¿Por qué hacemos eso? Porque, por ejemplo, puedo comparar a partir de la media del índice de Simbel este grafo de comunicaciones con cualquier otro. Vamos a poner otro
que sea de distinta tipología y de distinto número de... Vamos a poner aquí otro nodo y otros arcos. Bueno, pues puedo comparar esta con esta red para ver cuál de las dos es más eficiente en cuanto a la comunicación. La que menor número de symbol tenga es la que es más eficiente. En tanto que la matriz de conectividad es exactamente la misma, pero lo que mide es si está directamente conectado y entonces pongo un 1 o si no está directamente conectado y pongo un 0. Por ejemplo, A sí está directamente conectado con C y con B, 1, 1, pero no con las otras tres, 0, 0, 0. Si te das cuenta, en realidad es coger esta misma matriz y donde no sea un 1, poner un 0. Bueno, y así es como vamos reconstruyendo las conexiones. Se trataría simplemente de ver B, a la vista de la matriz ya puedo deducir, perdón, sí, a la vista de la matriz ya puedo deducir que B está conectado con A, con D y con ninguno más. C está conectado con A, con D y con ninguno más. Bueno, y así voy haciendo el resto de la matriz y al final llego a la conclusión de que el que mejor posición ocupa es el que mayor número de eh, conexiones tenga, que en este caso es D, y el peor F de nuevo, porque solo tiene una conexión. En realidad tampoco es nada que no podamos ver casi a simple vista, ¿no? Bueno, pues D tiene una, dos y tres conexiones, mientras que F solo tiene una conexión. El índice alfa se mide de la siguiente manera. La fórmula es arcos menos nodos más 1, eso es a lo que se denomina el número ciclomático, entre 2 nodos menos 5. Bueno, este es un valor que vale de 0 a 1 y que si lo multiplicásemos por 100 nos diría más o menos cuál es el porcentaje respecto a la red total. La red total es aquella en la que todos los puntos están directamente conectados, que presenta nuestro grafo de comunicaciones. En el caso que estamos comentando sería arcos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, menos nodos, que son 6 más 1, dividido por 2 multiplicado por el número de nodos, menos 5. Entonces esto nos da 1 dividido 12 menos 5, 7. Un séptimo, lo que dé es el índice alfa. En este caso, me parece que es 17 y pico por cien, es muy bajo. Eso significa que tiene un 17% de la red total. El índice beta es un índice que compara los arcos con los nodos, que vale de 0 a 3 y que en nuestro caso pues sería 6 entre 6, 1. Bueno, pues tenemos también la tercera parte de la red total, es lo que viene a decir. Luego, la clasificación de Tafel divide a las redes en tres tipos. La primera es lineal o dendrítica, que es cuando no hay ningún punto que tenga esta estructura. Este comunicado con dos o más arcos al mismo tiempo. Bueno, este sería un ejemplo y es típico de las redes de penetración colonial que unen el exterior, un puerto del exterior, con el interior del continente, ¿no? Son redes lineales. Lineal. La segunda es de tipo delta. De tipo delta es aquella red en la que todos los puntos tienen varias conexiones. Por tanto, al final, tenga muchos o pocos nodos, va a adoptar una forma globalmente de delta, de rombo. Y por último, las que no son ni lineales ni de delta son de tipo mixto o enrejado. Mixto o enrejado. Y suelen tender a adoptar una forma así combinada, ¿no? Un trozo de su red es delta y otro lineal. Por eso al final forman una especie de parrilla, de reja, que es lo que da el nombre de mixto o enrejado. Por ejemplo, esta primera que he pintado aquí sería de tipo delta, que son las más completas, ¿no? Porque
cualquier punto está conectado al menos con otros dos, no hay ningún punto así. Con que añada esta parte a la red ya dejaría de ser de tipo delta y pasaría a ser de tipo mixto. Y esta otra es de tipo mixto, porque aquí tenemos algunos puntos que no tienen dos conexiones, con que haya un solo punto es suficiente, mientras que otros sí las tienen. Por tanto, no es lineal por esto y no es de tipo delta por estos puntos de aquí. Bueno, luego hay otro aspecto relacionado con la teoría del grafo de transportes, que es la noción de índice de rodeo. El índice de rodeo lo que cuenta es, en una determinada infraestructura, una carretera, cuántos kilómetros de más se hacen. Vamos a suponer que de Valladolid a Palencia, bueno, lo voy a poner así, Valladolid-Palencia, por carretera hay 47 kilómetros, pero en el mapa en línea recta hay 42, vamos a poner. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es medir cuánto rodea la carretera. En nuestro caso sería 5 kilómetros, ¿no? Pero eso cuantificarlo respecto a la distancia ideal, la distancia en línea recta. Es decir, ver qué porcentaje se ha rodeado de los 42 kilómetros, que sería la distancia ideal. Por tanto, la fórmula del índice de rodeo es restamos a la distancia real, la que usa la carretera, dicho de alguna forma, la distancia ideal, es decir, la distancia en línea recta, y lo comparamos en tanto por cien con la distancia ideal. Esta fórmula se podría leer qué tanto por ciento de la distancia ideal se rodea. En el caso que he planteado yo, pues esto sería 5% dividido entre 42. Bueno, lo que valga ese porcentaje es el índice de rodeo, el 10, el 15%. Cuando se sobrepasa el 10% en los índices de rodeo, ya se puede considerar que esa red es poco eficiente, lógicamente porque por motivos topográficos, motivos a veces también de límites administrativos, etcétera, la carretera ha tenido que serpentear más de la cuenta.